Anemias hemolíticas congénitas. ¿Quién va a comenzar? Doctora, buenas tardes. Yo voy a comenzar. Chomar, muy bien, te escuchamos. Doctora. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer acerca de la anemia hemolítica congénita. Aquí vamos a tocar 3 puntos principales, lo que son las alteraciones de la membrana eritrocitaria, las alteraciones enzimáticas y las alteraciones en la síntesis de hemoglobinas. Primeramente vamos a comenzar acerca de las alteraciones hereditarias de la membrana y para esto vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la estructura de la membrana eritrocítica normal. En la figura 1 podemos observar lo que es la localización cromosómica de los genes de las espectrinas y también de las proteínas 4.1 y de la banda 3, que van a ser las más abundantes en la membrana eritrocítica. Y en el gráfico del costado podemos observar el esqueleto membranoso, que este va a ser normal, y es denominado también como una red o malla que va a estar constituida por aproximadamente 100.000 unidades hexagonales o hexágonos, que los de color rojo y azul van a ser las espectrinas y los amarillitos van a ser los vértices, y toda esta red va a estar fija a proteínas integrales de la membrana. Y en la figura del costado podemos ver que esto es un esquema más que todo de la síntesis de las etapas, que más que todo tenemos que tener en cuenta estas dos zonas, lo que es la zona de nucleación y la zona de asociación, que lo vamos a explicar en este cuadro, donde se menciona que en las partes laterales o en las partes extremas de los NH2, la parte terminal de la beta espectrina y el CoOH de la parte terminal de la alfa espectrina se van a unirse mediante las zonas de nucleación. Y en la zona medial va a haber una unión de la alfa espectrina con la beta espectrina mediante la zona de asociación, o también se les denomina como cabezas de lo que es el NH2 en la parte terminal de la alfa espectrina y del CoOH en la parte terminal de la beta espectrina. Y cerca de esta zona de asociación va a haber una unión de lo que es en las porciones laterales de la beta espectrina se va a unirse lo que es la proteína de la banda 3 a través de la anquirina. Y también se menciona que en estos extremos van a unirse con los vértices, lo que presente en esta imagen del esqueleto de membrana normal, se va a unirse a los vértices de este hexágono, lo cual va a formar complejos. Estos complejos se menciona que van a estar formados por conjuntos de moléculas de actina y también van a haber presencia de otros, como es la proteína P55, la proteína 4.1, la trombomodulina y también la aducina. Y también se menciona que aquí va a haber una unión de lo que es el glicoforina C mediante o a través de la proteína P55. Y algo que resaltar en esta parte es que los dos genes para alfa espectrina van a producir de 3 a 4 veces más moléculas que los correspondientes para la beta espectrina. Por ende, aquí podemos observar que las moléculas de espectrina van a tener esta forma de resorte y que son elásticos, y que la red elástica de los hexágonos van a estar fijas a proteínas incluidas en la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Y al tener esta característica de ser elástico, va a tener una forma de disco bicóncavo y va a permitir, por ejemplo, en caso de que pase por vasos sanguíneos que sean pequeños, que estos puedan deformarse, pero al terminar de pasar, estos van a regresar a su forma normal, lo cual no va a pasar lo que es en una eliptocitosis, que aquí va a haber defectos en las zonas de asociación terminal de las moléculas alfa y beta espectrina, que como podemos visualizar, ¿no? Este cuadro es muy diferente a un esqueleto normal. Aquí, al haber estos defectos en la asociación terminal, va a ocasionar que haya un debilitamiento y también que se produzca una rotura, lo cual podemos observar, ¿no es cierto?, al costado, que vendría a ser un esqueleto rearreglado y va a adoptar otra forma diferente a lo que es una forma de disco bicóncavo que tenía al inicio, ¿no? En cuanto a la clínica, tenemos, por ejemplo, que va a ser anemia leve grave, ictericia, litiasis biliar, úlceras en extremidades, esplenomegalia. En los hallazgos diagnósticos, eliptocitos, esferocitos, aumento de la fragilidad osmótica en casos graves, análisis de proteínas del esqueleto de membrana y un estudio genético. En cuanto al tratamiento, se menciona el ácido fólico, la esplenectomía en casos graves y las transfusiones. Y por otra parte tenemos lo que es el piropoiquilocitosis hereditaria, que esta viene a ser una forma peculiar de eliptocitosis. Aquí se menciona que los pacientes tienen un cuadro que no puede ser distinguido de las formas graves de eliptocitosis, y cuando se estudia a los padres se encuentra que solo uno de ellos tiene eliptocitosis. Aquí se mencionaban 2 puntos. Uno, en donde el padre normal es heterocigoto para un gen de alfa espectrina de tipo talasémico,
Esto es con una mutación que ocasiona una notable disminución o ausencia del ARN mensajero funcional. En aquí, como mencioné anteriormente, que el alfa-espectrina va a producir de 3 a 4 veces mayor a la beta-espectrina, por ende, en aquí va a haber como un mecanismo de compensación, por ende, en aquí la persona va a estar normal. Sin embargo, si una persona va a heredar de un padre un gen que produce una cadena alfa eliptogénica y del otro un gen en trans de tipo talasémico, en aquí va a ocasionar que las cadenas no van a ser lo suficientemente competentes para formar parte del esqueleto membranoso. Y más que todo esto se va a presentarse en pacientes que sean de un origen africano. En cuanto a la clínica, más que todo va a presentar una hiperbilirrubinemia tras el nacimiento y una esplenomegalia. Doctora, buenas tardes, compañeros. La otra patología que se puede presentar es la estomatocitosis congénita. La definición que se le puede dar a esta patología es que se debe a defectos hereditarios de la permeabilidad de la membrana de Matías en los cationes bivalentes, que van a ser sodio y potasio. Lo importante en esta parte es recordar que esto va a cruzar con lo que es un cuadro, un síndrome hemolítico crónico, en el que los hematíes van a llegar a presentar una palidez central. Esta palidez central, o los estomatocitos, perdón, van a tener la apariencia de lo que es una forma de boca, debido a la disminución o una pérdida de los cationes, que en este caso va a ser sodio y potasio. Ahora, la herencia de esta patología es autosómica dominante y puede ser de dos formas. Bien, se van a presentar con lo que vienen a ser la serocitosis o la estomatocitosis con hiperhidratación, o prácticamente la hidrocitosis. Cuando se trata de la forma de lo que viene a ser la serocitosis, se produce por una deshidratación celular, con un aumento de lo que viene a ser la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Hablamos de valores que van a superar, por ejemplo, los 36 gramos por decilitro, y de la resistencia osmótica, ¿no? Van a presentar este cuadro o este tipo o esta forma va a cruzar con lo que es una anemia leve. Hablamos de valores que se van a encontrar, según la literatura, entre los 10 a 10.9, ¿no?, gramos por decilitro. Y recientemente se ha identificado lo que es el gen PSOL1 como responsable de esta entidad, que es una proteína con un canal iónico mecanosensible. La otra forma viene a ser lo que es la estomatocitosis con hiperhidratación. En este caso ya también los hematíes hiperhidratados son de gran volumen y presentan una disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Hablamos de valores que se encuentran por debajo de los 32 gramos por decilitro. Con una resistencia osmótica reducida, producen lo que es una clínica de anemia más o menos grave. ¿A qué me refiero? Que puede encontrarse valores por debajo de los 7 gramos por decilitro en cuanto a la hemoglobina, ¿no? Y no se conoce en sí en este tipo lo que es el efecto molecular. Ahora, este cuadro que observan ahí, la entidad que en sí viene a ser, ¿no?, la estomatocitosis hereditaria, perdón, la estomatocitosis. El mecanismo va a ser alteraciones de la permeabilidad crónica de la membrana. La clínica es anemia moderadamente grave, valores ya lo mencioné de hemoglobina por debajo de 7. Los hallazgos diagnósticos van a ser los estomatocitos, que en la lámina periférica lo que se va a observar es que tengan esta forma de boca, ¿no?, debido a la pérdida de los cationes, que son sodio o potasio. Hay otras alteraciones o hay otras patologías que pueden producir, ¿no?, digamos, que pueden producirse debido a esta alteración, ¿no?, de los cationes, pero son muy diferentes a esta patología. El tratamiento en sí es lo que viene a ser la esplenectomía, pero según la literatura no es recomendada o no es algo que, digamos, bueno, no es en sí recomendada. ¿Por qué? Porque los textos indican que está contraindicado. ¿Por qué? Porque se puede producir lo que es complicaciones como complicaciones trombóticas en sí, ¿no?, posteriores a este tratamiento. Sigue, por favor. El otro tema viene a ser la esclerosis hereditaria. Ya. La esclerosis hereditaria o enfermedad de Minkowski-Chaufar es la forma más común de una anemia hemolítica hereditaria en Europa, ¿no?, con una incidencia de un individuo por cada 2.000 individuos en una población caucasiana. Lo importante en esto es recordar que la esclerosis hereditaria es heterogénea en cuanto a 3 aspectos, o bueno, en algunos aspectos, como bien sea la gravedad clínica, alteraciones en las proteínas de membrana y la forma de transmisión familiar. La transmisión va a ser autosómica dominante en un 75%, es recesiva en un 20% y es casos de novo en un 5%, o sea que no tengan, digamos, como antecedentes familiares o algo así. Es la consecuencia de mutaciones en los genes que codifican las proteínas del esqueleto de la membrana eritrocitaria. Sigue, por favor.
Las mutaciones que se van a dar van a ser en 4 aspectos, que vienen a ser las beta-espectrina, la proteína banda 3, la anquidina y la proteína 4.2. Ahora, lo que se observa en la parte inferior de la izquierda viene a ser una imagen de extensión de sangre periférica, ¿no? Con un paciente que presenta lo que es estos esferocitos. La característica de esos esferocitos que son esferocitos o son hematíes prácticamente sin palidez, ¿no? Sin palidez central y tienen un menor o reducido diámetro, ¿no? Que a diferencia de los normales. La característica común de todas las formas de esferocitosis hereditaria es la pérdida de la superficie de la membrana celular y un cambio de la forma, ¿no? Del eritrocito, que va de una forma, digamos, de una forma discoide a una forma ya esferocitaria o esferocítica. Esto implica lo que es la pérdida de estos esferocitos en su capacidad de formarse, ¿no? Entonces van a quedar atrapados o retirados de la circulación por el vaso y la vida media de esos esferocitos se va a llegar a recortar. Sigue, por favor. Ya, la clínica. Los pacientes en sí van a presentar lo que es un síndrome hemolítico crónico de intensidad variable, desde el portador asintomático a casos de hemólisis grave. Lo importante en la clínica es recordar que la gravedad del cuadro se valora en función de 3 cosas: el grado de anemia, la reticulocitosis y la actividad hemolítica. Ahora, en cuanto a la clínica, se puede clasificar en 3: leve, moderada o crónica. Leve representa lo que es un 60%, moderada representa lo que es un 30% y crónico representa solamente un 10%. En los casos leves, que representan un 60%, se diagnostica de forma casual en pacientes adultos que presentan cálculos y cólicos biliares, el cual está presente en más del 50% de los sujetos. Estudio de familiares asintomáticos durante la gestación. Hay 4 datos importantes que nos van a orientar al diagnóstico, en este caso, de la esferocitosis hereditaria, que viene a ser la presencia de los esferocitos, la reticulocitosis, una leve esplenomegalia, y el último, que es la hiperbilirubinemia, ¿sí? Ahora, hay pacientes que pueden estar, digamos, con una compensación hemolítica. Estos pacientes pueden presentar, que presentan una compensación hemolítica, pueden presentar lo que es una crisis hemolítica. ¿A qué me refiero? Que la producción de hematíes no va a ser suficiente, o no va a compensar, o no va a ser suficiente para poder reemplazar aquellos eritrocitos que están siendo destruidos. Esto generalmente se va a ver en casos, o va a ser desencadenado por infecciones virales y que van a estar acompañados de una esplenomegalia. ¿En qué casos? Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa. Ahora, también se puede presentar en estos casos lo que viene a ser una crisis aplásica, en los cuales va a ser desencadenado por ejemplo, por infecciones como, por ejemplo, el parvovirus B12 o la influenza, ¿sí? Esto va a hacer que la producción de eritrocitos vaya a disminuir. Incluso las crisis aplásicas también en estos pacientes se puede presentar. ¿Por qué? Porque las reservas de folato van a acabarse prácticamente, ¿no? O sea, no van a ser compensadas para reemplazar, ¿no?, los depósitos de compensación. Ahora, en los casos moderados hablamos del 30%, o casos graves que representan el 10% de los esferocitos, de la esferocitosis hereditaria. La clínica puede aparecer precozmente, incluso en el periodo perinatal. En el caso de que sean pacientes, digamos, neonatales, lo que se recomienda es una transfusión sanguínea de forma periódica, de forma continua, ¿sí? Y los síntomas que van a presentar en los primeros años de vida van a ser anemia, ictericia o la esplenomegalia. Sigue, por favor. El diagnóstico. La mayoría de los casos, que representan el 75%, representan una historia familiar de esferocitosis hereditaria, o al menos de ictericia, cálculos biliares y anemia. En los casos que veamos nosotros que el paciente tiene, o familiares del paciente presentan, o el mismo paciente presenta lo que vienen a ser antecedentes familiares, y también presenta lo que es una hiperbilirubinemia, y también presenta una esplenomegalia, lo que vamos a observar van a ser esto: presencia de esferocitos, el volumen corpuscular bajo, hablamos de valores que se encuentran por debajo de los 80, y la concentración de hemoglobina corpuscular media va a ser alta, valores que se encuentran por encima de los 36, ¿no?, gramos por decilitro. Reticulocitos altos, y el CUMS directo va a ser negativo. En estos casos, nosotros ya no pedimos pruebas auxiliares o pruebas complementarias. Ya tenemos un diagnóstico en base a estos criterios.
Ahora, en ausencia, digamos, de antecedentes familiares en el paciente y el diagnóstico diferencial más importante es con la anemia hemolítica autoinmune, que se presenta también con lo que es esferocitosis, datos de anemia hemolítica regenerativa, pero la diferencia es que en este caso el CUNS directo va a ser positivo. En este caso, lo que nosotros podemos hacer es solicitar pruebas auxiliares o pruebas complementarias. Dentro de estas se encuentran, por ejemplo, la mayor fragilidad del esferocito a medios hipotónicos o ácidos, ¿no? Que es una prueba de fragilidad osmótica al frío y crohemólisis. El otro es el análisis por electroforesis de las proteínas de membrana eritrocitarias que orientan al diagnóstico molecular en casos de afectación grave y diagnóstico no concluyente. Y el otro que es el TEX de EMA, que es en base a la iosina 5 malimida por la citometría de flujo. Siga, por favor. Bueno, el tratamiento, la medida más efectiva para reducir el grado de la hemólisis es la esplenectomía, ¿no? El cual va a permitir prácticamente alargar la vida media de los hematíes. Lo importante es que dentro de esto, debido a que se incrementa, con la esplenectomía, debido a que se incrementa lo que es el riesgo de infecciones potencialmente graves, ¿no? Como sepsis por bacterias encapsuladas, que van a ser en este caso 3 según la literatura: neumococos, meningococos y el Haemophilus. Esta medida en sí, que es la esplenectomía, debe valorarse en función de los síntomas clínicos y de las complicaciones y solo se indica en anemias graves, o sea, solamente cuando mi paciente presenta una hemoglobina que se encuentra por debajo de 7, lo cual va a requerir en estos casos lo que son las transfusiones periódicas o continuas. Ahora, cuando existe la clínica de lo que son cólicos biliares, por litiasis o barro biliar, yo puedo aprovechar que al mismo tiempo que le estoy haciendo la esplenectomía, puedo realizar al mismo tiempo lo que es la colicistectomía, ¿no? Y lo que se recomienda en estos casos, si fuera esta la colicistectomía o la esplenectomía, es que antes de la cirugía se vacune contra esos tres agentes, ¿no? O bacterias encapsuladas que vienen a ser el neumococo, meningococo o el Haemophilus. Ahora, en los niños, lo que se va a buscar es demorar esta cirugía hasta al menos los 6 años de edad. ¿Por qué? O sea, no solamente es suficiente que tenga una vacunación adecuada, ¿no? Sino que se recomienda lo que es una profilaxis antibiótica durante unos años, prácticamente durante ese periodo que va hasta los 6 años, para reducir lo que viene a ser el riesgo de estas infecciones por estas bacterias encapsuladas. Ahora, en pacientes con anemia grave o en crisis aplásticas, está indicado lo que viene a ser la transfusión de hematíes, el suplemento de ácido fólico. Y en estos casos yo también debo valorar lo que es las concentraciones o la sobrecarga de ferritina, y también puedo considerar lo que es el tratamiento con quelantes. En el caso de los neonatos con anemia está indicado ya también lo que son los agentes eritropoyéticos, para ser exacto, la eritropoyetina, ¿no? Lo que busca en este caso es que se estimule la producción de hematíes hasta los 9 o 12 meses de vida en los neonatos. Sigue, por favor. A ver, antes de que continúe, gracias. Muy bien, chicos. Muy bien, Frank. A ver, algunas preguntas. Hemos visto acá en esta parte lo que es el tema de membranopatías. Entonces, acá, a ver, tengo algunas preguntas a los expositores. De estas membranopatías, ¿cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la membranopatía más frecuente? La esferocitosis, doctora. Esferocitosis hereditaria, doctora. La esferocitosis hereditaria es la más frecuente, por lo tanto es a la que vamos a darle más importancia, porque la estomatocitosis, la electrocitosis son enfermedades mucho más raras, ¿no? La electrocitosis es muy frecuente, sobre todo en Europa. Entonces, ya como sus compañeros nos han dicho, acá hay un defecto en las proteínas que forman la membrana del eritrocito. Sobre todo, ¿cuáles? En la beta-espectrina, doctora. Sí, ¿no? Las proteínas que están acá, la beta-espectrina, la anquirina, la banda 3, la banda 4.2, entonces va a haber una alteración en la membrana del eritrocito. ¿Y qué tipo de hemólisis se produce en la esferocitosis hereditaria, Frank? Hay hemólisis intravasculares y extravasculares. ¿Qué tipo de hemólisis es esta? O Yajaira, los expositores. Intravascular. ¿Perdón?
¿Dónde se produce, Frank, la hemólisis? ¿Sería extravascular, doctora? Claro, es extravascular, es la hemólisis. ¿Por qué se produce en él? Porque son destruidos prácticamente en el vaso y Claro. otros órganos. La hemólisis extravascular, por eso parte del tratamiento, en los casos en que la hemólisis es severa o producen anemias severas, el tratamiento es la esplenectomía, ¿no? Entonces, acá va a haber pues la tríada clásica de las anemias hemolíticas, hay anemia, hay esplenomegalia, hay ictericia. Acá también podemos ver litiasis vesicular, ¿no? Muchas veces en niños que acuden muchas veces a la emergencia por cólicos, por litiasis vesicular, se tiene que sospechar de anemias hemolíticas de este tipo de esferoistosis hereditaria. Ahora, en el hemograma, ¿qué es lo que resalta? ¿Qué encontramos en el hemograma en un paciente con esferoistosis hereditaria? Doctora, en el hemograma primeramente se van a encontrar, bueno, el volumen corpuscular medio se va a encontrar, puede estar normal o puede estar disminuido. En lo que es la concentración de hemoglobina corpuscular media se va a encontrar ya también aumentada, valores por encima de los 36 gramos por decilitro. Lo que es la lactato deshidrogenasa también se va a encontrar aumentada. ¿Qué más? Muy bien, eso, Frank. O sea, acá van a encontrar en esta anemia hemolítica, no es patognomónico, pero es raro ver la hemoglobina, la concentración de hemoglobina corpuscular media, como dice acá en la diapositiva, incrementada. En otras anemias hemolíticas no van a encontrar esto. Y es porque hay una alteración en el volumen del glóbulo rojo, con el área que tiene ese glóbulo rojo, porque recuerden que el glóbulo rojo va a obtener la forma de un esferocito y es rígido, ¿no? Entonces, al pasar por los sinusoides en el vaso, va a ser fagocitado y eso es lo que vamos a encontrar en la lámina periférica, los esferocitos. Como dijo su compañero, son glóbulos rojos que han perdido el centro pálido, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el examen que diagnostica? ¿Qué examen debemos pedir para diagnosticar esferoistosis hereditaria? Doctora, según lo que yo he expuesto, el TEX de Kunz va a salir en este caso negativo. También se le pidió lo que es el TEX de EMA cuando no se encuentran los 4 hallazgos diagnósticos básicos. TEX de EMA va a salir positivo. Claro, el diagnóstico nos los va a dar el test de EMA, que es por citometría de flujo, porque acá, como dice en la diapositiva, se puede hacer un test de fragilidad osmótica. Este test consiste en someter al glóbulo rojo a diferentes concentraciones de cloruro de sodio a un medio hipotónico y se va a ver que la hemólisis del glóbulo rojo va a ser antes que un glóbulo rojo normal. Entonces, pero esos exámenes nos van a dar la sospecha, ¿no? El examen que nos va a confirmar el diagnóstico es el test de EMA. Y después se pueden hacer estudios pues ya moleculares o estudios genéticos para determinar qué proteína está alterada, ¿no? en la esferocitosis. Y el tratamiento, como dijo su compañero, pues depende de la severidad de la anemia. Si se produce una anemia severa, pues el tratamiento va a ser la esplenectomía y teniendo en cuenta que se van a producir, los pacientes esplenectomizados tienen un mayor riesgo de hacer infecciones por bacterias encapsuladas, por lo tanto hay que vacunarlos, ¿no? Antes de una esplenectomía. Lo que se recomienda es hacer esplenectomías laparoscópicas, que son menos riesgosas. En los casos que los pacientes tengan anemia hemolítica leve a moderada, el tratamiento es solamente suplementos de ácido fólico y pueden algunas veces ellos hacer crisis hemolíticas asociadas a infecciones por virus, como el parvovirus B19, el Epstein-Barr virus. En esos casos, cuando hacen hemólisis, estos pacientes que tienen anemias leves o moderadas, pues si es necesario, se les hará transfusiones o suplementos de ácido fólico, ¿no? En esos casos no sería necesario hacer esplenectomía, ¿sí? Y ellos pueden tener, pues, llevar una vida normal, obviamente con controles, ¿no? Creo que eso es todo respecto a esto. Gracias, chicos. Ahora pasemos al otro tipo de anemias hemolíticas congénitas, que son las enzimopatías. A ver, ¿a quién le toca? Yo, doctora, continuando, vamos a hablar sobre las principales enzimopatías
hemolíticas. En este caso vamos a ver lo que es la deficiencia de glucosa 6-fosfato, la deficiencia de pirimidina 5-nucleotidasa y la deficiencia de pirupatosinasa. Siguiente, por favor, vamos a hablar. Ya, con respecto a la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esta va a ser una eritroenzimopatía con hemólisis aguda más frecuente. Afecta aún en el mundo unas 400 millones de personas y esta va a ser causante del favismo o hemólisis por ingesta de habas. Va a ser una enfermedad genética ligada al cromosoma X y tiene mayor prevalencia en zonas endémicas de malaria, ya que hay una relativa protección contra la infección, ¿no? Como vamos a ver en la imagen, en el flotis de sangre de una persona de 37 años, vamos a ver que va a haber una deficiencia hereditaria de la G6PD, en la que se muestran los degmacitos, en este caso no sé si se nota bien con las flechas rojas, donde va a haber una precipitación de la hemoglobina dañada, ¿no? Ya, ¿qué va a pasar aquí? Esta deficiencia interviene en lo que es en la vía de la pentosa fosfato, la cual proporciona a las células la capacidad reductora para evitar lo que es el estrés oxidativo celular. Van a existir variables patológicas de esta enzima y mutaciones de nuevo, ¿no? Que pueden conducir a una inadecuada función de la enzima. Entonces, lo que pasa aquí es que los hematíes sometidos a sustancias oxidativas no tienen la capacidad para neutralizar estas, ¿no? Y se produce lo que es la precipitación de las moléculas de hemoglobina y lo que causa es una rigidez y una hemólisis, ¿no? Como podemos ver aquí en los cuerpos de hematíes, en la siguiente, por favor. La clínica, en gran parte de estos casos de deficiencia de G6PD no van a presentar una clínica común, pero es más frecuente en hombres y pueden presentar dolor abdominal, dolor lumbar y orinas oscuras. Si vemos una crisis hemolítica intravascular aguda, esta puede estar relacionada a lo que son procesos infecciosos, consumo de fármacos, en este caso antipalúdicos, sulfanilumidas, ácido nalidíxico y azul de metileno. También, como vimos, la ingesta de ABA, en este caso el favismo, ¿no? Que pueden producir una crisis hemolítica intravascular aguda. En los casos de variantes esporádicas de esta afección, podemos ver que esta puede ser desencadenada de forma crónica con anemias hemolíticas no congénitas, no esferocítica, ¿no? La mayor incidencia en este caso sería en ictericia neonatal, riesgo de afectación neurológica y niveles elevados de bilirrubina. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, la prevalencia de la enfermedad, va a haber prevalencia de esta enfermedad en ciertas poblaciones y también tenemos que tener en cuenta los antecedentes de exposición a agentes oxidativos y la consecuencia clínica de la hemólisis intravascular aguda. Primero vamos a ver que esto se va a confirmar mediante la medición de la actividad enzimática de la G6PD y se va a realizar una vez que se ha superado la crisis aguda. Si no, va a salir positiva, ¿no? Si lo realizamos antes. Una vez realizado esto, los reticulocitos que se encuentran con una proporcionalidad enzimática mayor, se puede obtener aquí una medición falsa, ¿no? Y por eso que se tiene que esperar. En el tratamiento tenemos que haber un carecimiento de un tratamiento específico. Lo principal que se le pide, o bueno, que se le va a mantener al paciente es mantenerlo hidratado, vigilar requerimientos de transfusión y evitar crisis, ¿no? Con exposición. Cuando ya se trata de una hemólisis crónica, en este caso se va a plantear lo que es la esplenectomía y también se pueden requerir múltiples transfusiones, ¿no? Siguiente. Luego tenemos la deficiencia de piruvatosinasa. Esta va a ser transmitida de forma autosómica recesiva. Tiene una baja incidencia en un menos de 500 casos, ¿no? A nivel mundial. Va a ser causada por una piruvatosinasa, por esta enzima, que es la participante de la glucólisis anaerobia. Va a haber una deficiencia de la poca producción energética en forma de ATP. Lo que hace esta es prácticamente hace que los eritrocitos no puedan mantener su función e integridad celular, ¿no? Dentro de los casos más graves, estos van a estar diagnosticados en la infancia e incluso cuando están en un estado de feto o cuando son recién nacidos. Y estos van a presentar lo que es una anemia e ictericia. Bueno, el diagnóstico para este caso va a ser por la determinación de la piruvatosinasa eritrocitaria. Y lo que el tratamiento o las indicaciones que se van a ver es la esplenectomía, que sería reducción o eliminación de las necesidades transfusionales. Y en el caso de que haya una sobrecarga de hierro, tenemos que vigilar a estos pacientes, ya que estos pueden tener, ¿no?, una sobrecarga de hierro por las transfusiones de forma crónica.
Siguiente. Ya, viendo la tablita que vamos a continuación, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato, bueno, prácticamente el mecanismo sería una deficiencia enzimática de esta, ¿no? La clínica prácticamente va a haber una hemólisis aguda, si hay exposición a agentes oxidantes, va a haber, en este caso, infecciones, ingesta de habas o anemias hemolíticas crónicas. Los hallazgos diagnósticos prácticamente es la excentrocitosis, los cuerpos de genes, deficiencia de la enzima G6PD y el estudio de la mutación de este gen. En el tratamiento vamos a evitar las sustancias oxidantes y la ingesta de habas frescas. También hay que ver lo que es el tratamiento de las crisis agudas intravasculares. En el caso de la deficiencia de la pirimidina 5-nucleotidasa, bueno, el mecanismo es una deficiencia enzimática de la vía del metabolismo del nucleótido. La clínica, bueno, hay anemia hemolítica generalmente compensada, crisis eritroblastopénicas. Y en los hallazgos diagnósticos vamos a ver punteado basófilo, deficiencia de la enzima pirimidina 5-nucleotidasa y estudio del gen. El tratamiento es la esplenectomía y en casos graves, ¿no? Y por último también vamos a ver las deficiencias de piruvatocinasa. En este caso vamos a ver una deficiencia enzimática de la vía de la glucólisis anaerobia. Va a presentar la clínica anemia leve o grave, ictericia, litosis biliar, úlceras en extremidades y esplenomegalia. Dentro de los hallazgos diagnósticos va a haber una deficiencia de la enzima piruvatocinasa ¿no? Y el tratamiento en este caso es esplenectomía en casos graves y transfusiones. Ya. Gracias. Yajaira, creo que Xiomara está tu micrófono. Voy a apagarlo. A ver, gracias Yajaira. A ver, algunas preguntas. Ahora hemos visto las enzimopatías, ¿no? Entonces acá lo que su compañera nos ha explicado es pues que para el metabolismo de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, para el metabolismo normal existen dos vías del catabolismo de la glucosa, ¿no? La glicólisis y la vía de las pentosas fosfato. Y ella nos ha explicado cuál en las alteraciones acá de una de estas vías, pues las diferentes tipos de anemias hemolíticas, enzimopatías se van a producir. De estas, de las que nos has hablado, ¿cuál es la más frecuente? ¿Qué enzimopatía es la más frecuente? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, doctor. Esa es la más frecuente, ¿no? Entonces, y sobre todo, este tipo de anemia hemolítica va a producir una hemólisis. ¿Qué tipo? Intravascular, ¿no? Ya nos dijo, la hemólisis intravascular, a diferencia de las membranopatías. Y acá hay otra característica. Bueno, hay varios subtipos, ¿no? Hay el subtipo esporádico, mediterráneo, hay una variante africana, dependiendo de cuánta actividad tiene esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero básicamente lo que sabemos es que la hemólisis se va a desencadenar por diferentes circunstancias. Si nos recuerdas, Yajaira, ¿qué cosa puede desencadenar la hemólisis en estos pacientes con deficiencia de esta enzima? Bueno, prácticamente, doctora, va a haber una... los eritrocitos... no entendí muy bien la pregunta, doctora. Ya, lo que te pregunto es, o sea, acá hay un problema con los agentes oxidantes, ¿no? ¿No es cierto? Que van a desencadenar la hemólisis, ¿no? ¿Y qué sustancias son las que producen la hemólisis en estos pacientes? Bueno, prácticamente los fármacos pueden ser agentes oxidantes. En este caso es lo que es el consumo de habas, ¿no? Que puede hacer lo que es el favismo en esos pacientes. Por eso uno de los tratamientos que se va a pedir, bueno, que se va a dar en este caso es evitar el consumo de habas frescas para evitar estas crisis, porque va a haber un incremento de lo que son agentes oxidantes que van a hacer una desnaturalización de los eritrocitos. Y posteriormente la hemólisis. Pero también hay hemólisis que pueden ser producidos por medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la primaquina, el sulfametoxazol con el trimetoprim, la nitrofurantoína.
y otros que, digamos, la incidencia es más baja, como la aspirina, el paracetamol. Hoy son varios los medicamentos que están en la lista de sospecha de que pueden desencadenar una hemólisis. También las infecciones, también la exposición a la hipoxemia también. Hemos visto varios pacientes que son portadores de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y cuando llegan a Cusco, por la altura y por la hipoxemia que se produce, ellos comienzan a hemolizar, hacen una hemólisis intravascular, ¿no? ¿Y cómo se diagnostica la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Prácticamente un frotis de sangre, doctora, en donde vamos a ver lo que es los cuerpos de Heinz. Esa es en la lámina periférica, van a ver cuerpos de Heinz, también hay excentrocitos, pero eso no nos va a dar el diagnóstico. ¿Cómo se va a diagnosticar? Eso nos hará sospechar, ¿no? Porque también, ¿qué nos haría sospechar? Porque hay una hemólisis intravascular. Entonces, seguramente la orina del paciente nos referirá que está como Coca-Cola. Si le hacemos un examen de orina, encontraremos hemoglobinuria, hemosideruria, la LDH estará prolongada, la aptoglobina habrá desaparecido. Pero ¿cómo vamos a diagnosticarla? Doctora, me dio la deficiencia de glucosa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Eso es, hay que hacer la medición de esta enzima. Y también se puede hacer estudios de la mutación estudios mutacionales genéticos, ¿no? Para diagnosticar. Pero lo que hacemos, lo que es, digamos, lo que está a la mano, es dosar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y eso nos va a dar el diagnóstico. Ahora, como sabemos, en la mayoría de casos, pues la hemólisis se desencadena por situaciones o medicamentos o infecciones. Lo que tenemos que hacer es evitar exponer a los pacientes a estas sustancias, ¿no? Y pues si se produce la hemólisis, tendremos que tratar la hemólisis. Si necesita transfusión, le haremos una transfusión, ácido fólico, hasta compensarlo, hidratarlo, hasta que salga de la hemólisis. La hemólisis va a cesar, ¿no? En un momento, si suspendemos el medicamento, dejará de hemolizar. Entonces, eso es en la mayoría de casos. Raros casos es que van a ser hemólisis, digamos, severas o hemólisis crónicas que van a requerir de esplenectomía, por ejemplo, ¿no? Eso, creo que eso es de estas enzimopatías, lo más frecuente son la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y acá lo que tienen que recordar es que esta hemólisis se va a desencadenar por diferentes sustancias o circunstancias. Sí, y el tratamiento es sintomático. A ver, pasemos al siguiente tipo de anemias hemolíticas. Bueno, doctora, el siguiente tema va a ser las hemoglobinopatías. Siguiente, por favor, ya. Este lo definimos como los trastornos congénitos de la cadena de hemoglobina que se debe a los resultados de anomalías en dos factores. Un defecto cualitativo que puede ser estructural y un defecto cuantitativo que puede ser en su síntesis. La estructural, como sabemos, se va a dar en las talasemias y ya también, de acuerdo a su síntesis, va a darse en las hemoglobinopatías estructurales. Según sabemos que en la epidemiología, estas constituyen las alteraciones monogénicas más frecuentes en el mundo y de hecho se estima que cerca del 5% de la población mundial es portadora de una alteración de la síntesis de hemoglobina. Lucero, una observación. Acá dice que ¿qué son las talasemias y qué son las hemoglobinopatías? Eso lo van a desarrollar más a detalle, doctora. Pero acá está, a mí me parece que está mal esta diapositiva. Porque ¿qué es una talasemia? Bueno, es una ausencia. Es una ausencia de síntesis. Creo que sí, doctora, lo he confundido, era al revés. Al revés es. Sí, lo he puesto al revés. Hay una alteración en la síntesis de las cadenas de las globinas, es de tipo cuantitativo. Y en las hemoglobinopatías son problemas cualitativos de la síntesis de las cadenas de las globinas.
¿no? Ah, sí, doctora, acá me confundí, disculpe, es al ¿Ya? revés. Eso es al revés. Sí, Ya, sí. continúa por Entonces, favor haciendo esa aclaración. sí, doctorita, gracias. Entonces, para hablar primeramente toda la patogenia, vamos a hablar primero de la estructura, recordando la estructura de la hemoglobina, que esta está conformada en la persona adulta por dos cadenas alfa y una cadena beta, que estas están conformadas por el cromosoma 16 en la cadena alfa y por el cromosoma 11 en la cadena beta, ¿no? Vamos a hablar más a detalle en el siguiente, por favor. Ya, entonces el ser humano en realidad puede sintetizar hasta 6 tipos diferentes de cadenas de globina, desde el alfa, beta, gamma, delta, epsilon y hasta el zeta. Y la síntesis de estas diferentes cadenas va cambiando a lo largo del desarrollo, de manera que las hemoglobinas presentes durante la vida embrionaria y fetal son diferentes en el adulto. Acá vemos, por ejemplo, en el cuadrito de las cadenas que en los meses primeros tenemos la cadena Z como predominante junto con la cadena epsilon. Si vemos acá también está en la cadena Lucero. Doctora, tiene problemas con su internet, ahorita se volvió a conectar. Ok. disculpe, se me fue la señal. Ya, entonces estaba siguiendo que en cada etapa tenemos nosotros diferentes cadenas de hemoglobina que según seguimos creciendo va cambiando, ¿no? La hemoglobina embrionaria durante el periodo embrionario, cuando la eritropoyesis se produce en el saco vitelino, se va a sintetizar, por ejemplo, la hemoglobina Gower que está producida ya también por el Z y también está producida, ¿no?, por el gamma. Entonces vemos que desde el inicio, si vemos desde abajo en el cuadrito, desde los inicios de hemoglobina Portland, Gower 1, Gower 2, son las fases embrionarias en los cuales estamos produciendo o iniciando nuestra vida con la síntesis de hemoglobina diferente a la adulta, ¿no? Entonces, se produce primero el Gower 1, luego el Gower 2 y al final la hemoglobina Portland, ¿no? La hemoglobina Gower 1 es la primera en aparecer y su síntesis dura menos de 6 semanas y la hemoglobina Gower 2 y la Portland ya también se sintetizan entre la semana 4 y 13 de la gestación, ¿no? Y todas ellas desaparecen al final del primer trimestre de la gestación y carecen de importancia clínica después del nacimiento. La hemoglobina fetal, ya también la alfa y la gamma, estas ya también se sintetizan en el hígado, es la hemoglobina principal desde la semana 8 de la gestación hasta el nacimiento y constituye en este periodo hasta un 75% de la hemoglobina. Se conoce como hemoglobina F y consta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y a partir del nacimiento desciende rápidamente de forma que a los 6 meses de vida no constituye más del 3% y en el adulto es menos de 1%. Existen 2 tipos de hemoglobina F, la alfa 2 y la gamma 2, que predominan en el feto, y la alfa 2 y la alfa gamma 2, cuyos residuos se ven en el adulto. En la hemoglobina en el adulto, si nosotros ya vemos, hay también 2 subtipos de hemoglobina en el adulto. La hemoglobina A, que está constituida por el alfa 2 y la beta 2, los cuales es el principal en el adulto y está constituido por 2 cadenas, la alfa y la beta, ¿no?, que se sintetizan en los eritroblastos en un 65% y en los reticulocitos en un 35%. La hemoglobina beta es el otro subtipo, que está conformada por el alfa 2 y también está conformada por el gamma 2. En el electroforesis de la hemoglobina del adulto normal hay una pequeña porción no superior al 3% de esta cadena de hemoglobina, ¿no?, que no migra con el componente principal y permanece muy próxima al punto de origen. Debido a la alta proporción de la hemoglobina A en el adulto en un 96%, los trastornos que afectan a la síntesis de la cadena gamma o delta tienen muy poca consecuencia clínica en la persona adulta. Siguiente, por favor.
Entonces acá, como vemos, podemos ver las variantes de la hemoglobina. Tenemos, como dije, la hemoglobina normal fetal, la hemoglobina normal en el adulto y la que se predomina en un 97% por la hemoglobina normal en adulto, ¿no? Que se sintetiza en los eritroblastos y en los reticulocitos. La hemoglobina normal ya también en adulto que prevalece del 2 al 3% es el alfa y el gamma, ¿no? Que en la electroforesis de la hemoglobina normal del adulto hay una pequeña porción no superior al 3%. Y debido a la alta proporción de hemoglobina A en el adulto, los trastornos que afectan a la síntesis de la cadena gamma o delta tienen poca secuencia clínica en él. Y acá vemos nosotros en el trastorno de la hemoglobina como realmente el gen de la cadena alfa se encuentra en el cromosoma 6 y el de la cadena beta es en el resto de los cromosomas 11. Si vemos acá en el cuadrito, el cromosoma 16 y cromosoma 11 son los que van a dar el inicio para la traducción, para la transcripción y también para la traducción, ¿no? de la cadena para que así se pueda formar la proteína. Si hay una deficiencia en alguno de estas transcriptores, se podría decir de las cadenas de acá, si se ven la HS40 y la BLSR, son dos reguladores, son dos reguladores que ayudan a la cadena a la formación. Si hay alguna alteración en estos dos reguladores para la formación de la cadena, es cuando se produce un desorden y acá puede cambiar, por ejemplo, una de las cadenas por otra cadena y así puede, por ejemplo, producirse la talasemia, ¿no? Que lo van a explicar más adelante a más detalle. Pero acá nosotros recordando que el brazo corto de la cadena del cromosoma 11 se hereda 2 genes para la cadena beta y gamma y contiene los genes de la cadena beta, gamma, gamma, epsilon y también la epsilon, ¿no? Y el brazo corto de la cromosoma 16 hereda los 4 genes de la cadena alfa. Y con estas cadenas nosotros a la combinación que se hace con el cromosoma 16 y 11 es que se va a producir la cadena de ADN, lo cual va a producir una transcripción para producir así la traducción y así por fin producir la proteína. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos la patogenia de la hemoglobina. La patogenia de las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías estructurales, hay alteraciones estructurales más frecuentes, beta más que el alfa, hemoglobina S y hemoglobina C, que es de raza negra, y la hemoglobina E, que se da en el sureste asiático, ¿no? Primero comenzando con la polimerización intracelular, que se da la hemoglobina C, un intercambio, la hemoglobina S. En la hemoglobina C también alteración en la forma de la hematía en llanocitos, y la hemoglobina S hay una formación de las estructuras insolubles en cuerpos tractoides. Ya también la otra alteración es por la afinidad por el oxígeno, que hay sustitución de las aminotransferasas. ¿Qué pasó? A ver, entonces mientras su compañera vuelve a ingresar, haremos un repaso con los expositores. Entonces, la hemoglobina está formada por ¿qué estructuras, chicos? A ver, ¿la pueden retroceder? La diapositiva creo que está en la primera de hemoglobinopatías. Y acá, ¿no? En la siguiente. Entonces, como dijimos, la hemoglobina está formada por un grupo hemo y por las cadenas de la globina, ¿no? El hemo está formado por el hierro y la protoporfirina, y la globina pues va a depender de qué cadenas tenga, ¿no? Las alfa y las beta. Como muy bien nos ha explicado su compañera Lucero, pues tenemos en el adulto hay 2 tipos de hemoglobina. La A, que está formada por las cadenas, Lucero. Es importante, chicos, que recuerden esto para que se entienda qué son las talasemias, porque si no, no se va a entender. La hemoglobina A está formada por ¿qué cadenas? A ver, adelante. Por el cromosoma 16, doctor. ¿Ya se me escucha? ¿Qué cadenas de globina? Aquí está. La hemoglobina A está formada por la alfa 2 y la beta, y la hemoglobina A2 ya también por la alfa y la gamma, ¿no? Son 2 tipos. Son 2 tipos, ¿no? Hay la A, que es la más frecuente, tenemos 2 cadenas alfa y 2 beta. Y la A2, que es mucho menos frecuente, menos del 3,5%, 2 alfa y 2 delta. Y la hemoglobina fetal
que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante que recuerden eso porque de acuerdo a eso, esto nos va a ayudar a diagnosticar talasemias. En la electroforesis de hemoglobina vamos a hablar de cómo va a estar la hemoglobina fetal, cómo va a estar la hemoglobina A. Y acá también dice que la hemoglobina H, por ejemplo, está formada por 4 cadenas beta. Eso también vamos a ver cuando hablemos de beta-talasemia. Y la hemoglobina de Barr está formada por 4 cadenas gamma, ¿no? Bueno, sigamos entonces, Lucero. A ver. Doctorita, sí, disculpe. Estaba acá en las patogenias de la hemoglobinopatías. Entonces, como dije, va a haber 4 componentes por los cuales va a haber la falla de la estructura, en la hemoglobinopatías estructurales, por la polimerización intracelular, por la alteración de afinidad de oxígeno, por la inestabilidad de la molécula y por la acumulación de las hematomoglobinas, ¿no? La polimerización intracelular, como dije, por la hemoglobina C, por la hemoglobina S, la C, que hay alteración de la formación de hematíes, que es la dianocitosis, y en la hemoglobina S, que hay formación de estructuras insolubles como cuerpos tectoides. La alteración de afinidad por oxígeno, ya también hay sustitución de las amilasas por el aumento de la afinidad, dificultad de su liberación de las aminas, y acá se dan por 3 en la curva de disociación de la hemoglobina, que es la desviada a la izquierda, y también por la hemoglobina San Diego y por la P50 disminuida. También por la inestabilidad de la molécula, que puede ser por infecciones, ingesta de sustancias oxidantes como las sulfamidas, que va a producir cuerpos de inclusión que provocan hemólisis crónica, ¿no? Y ahora el último, que es la acumulación ya también de metahemoglobina, porque hace unos cambios de histidinas proximales o distales, lo cual produce que el átomo de hierro no se reduce a estado ferroso y va a haber una metahemoglobina. Entonces, esas serían las formas en las cuales se produce la patogenia de las hemoglobinopatías estructurales. Siguiente, por favor. Se me escucha. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles acerca de lo que es las hemoglobinopatía S o trastornos falciformes, que van a ser un grupo de trastornos, como ya mencioné, que van a alterar más que todo a nivel estructural. Esta más que todo va a, aparte del otro nombre, se va a referir más que todo a una condición en la cual el individuo va a ser portador de una mutación del gen de hemoglobina S en al menos una de sus cadenas, que vamos a ver más adelante, de globina B. Si el otro gen de B es normal, se le va a decir heterocigoto y la mutación se va a escribir como SA. Y si el individuo tiene y se le va a denominar lo que es rasgo falciforme, que va a ser más que todo benigna y no se va a considerar como tal una enfermedad. Pero si este otro gen B va a ser portador de una mutación que puede ser una hemoglobina S, se va a decir homocigoto y se le va a caracterizar por una SS. Y si es que tiene una talasemia beta, se le va a poner S y al beta talasémica. Aparte, también va a haber otras que van a ser, por ejemplo, que van a portar lo que es la hemoglobina C, y en la cual se le va a poner SC, y otras que van a ser de doble heterocigoto. La combinación de estas va a ocasionar una falciformación, que es a lo que lo denominamos lo que es la enfermedad falciforme, o también conocida como drepanocitosis o anemia de células falciformes, que también les voy a explicar un poco más con un ejemplo adelante. Más que todo, las hemoglobinopatías S va a ser más frecuente en lo que es la población negra americana, más que todo en su forma heterocigota, y con menor frecuencia se puede observar más que todo en países de lo que es el Mediterráneo. Aparte de esto, también según el libro hablaba acerca de que en la distribución geográfica va a mantener un paralelismo en zonas de mayor presencia de paludismo, ya que los portadores de este heterocigoto tienen a cierta protección contra lo que es la malaria, ¿no? Estas hemoglobinopatías S se van a transmitir de forma autosómica codominante,
y su base genética, más que todo, se va a ver, como ya mencioné antes, en lo que es la sustitución de esta base, en la cual va a ser una sustitución de lo que es la tiamina por lo que es la adenina en el sexto codón de lo que es del gen de lo que es la globina beta. Y esto va a ocasionar un cambio en lo que es la formación de lo que es el aminoácido, ¿no? Aparte de esto, en la sexta posición de lo que es la cadena de globina también va a haber otra sustitución que va a ser el ácido glutámico por lo que es la valina. La consecuencia es la formación y la consecuencia de estas combinaciones o estos cambios va a ocasionar la formación de esta hemoglobina S, que al desoxigenarse va a polimerizar y se va a disponer en una estructura que va a ser más que todo rígida, va a ser alargada, y que van a hacer que el hematíe, como podemos ver, va a tener una formación más que todo de hoz, va a tener o adopte la forma de hoz. Aparte, va a otorgar lo que es la rigidez en lo que son los hematíes falciformes, y esto va a hacer que aumente lo que es la viscosidad sanguínea, y esto va a ocasionar que haya una obstrucción dentro de lo que es la circulación, y esto lo vamos a considerar más que todo como una crisis vasoclusiva. Además, también los hematíes van a ser anormalmente adhesivos, y a través de interacciones como los neutrófilos o monocitos o plaquetas, y a través de interacciones con el sistema inmune van a ocasionar lo que es una inflamación o una obstrucción, como ya les mencioné, y también van a ocasionar lo que es un daño en lo que es el endotelio, y esto va a ocasionar muchas alteraciones a nivel de órganos vitales. En el libro nos daba el ejemplo de lo que son los neutrófilos, que más que todo es el ocasionante de estas crisis vasoclusivas que mencioné antes, pues al liberarse pues de su propiedad de liberación extracelular controlada de ADN e histonas del núcleo, se van a agregar a estas con hematíes y lo que son las células endoteliales, y van a ocasionar una cascada de interacciones que van a ayudar a que se formen estas vasculopatías. Y va a ocasionar también una hemólisis crónica que va a generar un daño en lo que es la membrana eritrocitaria, lo que va a ocasionar, que se va a ocasionar más que todo por tactoides, que libera lo que es la hemoglobina, lo que es la circulación, y esto va a desencadenar estos fenómenos inflamatorios, y aparte de eso va a ocasionar que haya un consumo de óxido nítrico, y va a ocasionar lo que es un estrés oxidativo, y también lo que es la liberación de micropartículas de lo que es cargadas de hema. Por ello, la enfermedad se va a caracterizar más que todo por una inflamación crónica en lo que son las células. Vamos a ver, como ya mencioné, esta fisiopatología de lo que es la hemoglobinopatía S. Los hematíes falciformes se van a deshidratar y van a incrementar su tendencia a lo que es la polimerización de lo que es esta hemoglobina S, y cuando va a estar desoxigenada, y este daño oxidativo, estrés oxidativo, sobre lo que son las proteínas, va a alterar su elasticidad, y como ya mencioné antes, va a aumentar su adhesión y va a ocasionar inflamación o obstrucción, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, como ya mencioné antes, o dentro de lo que es vamos a hablar acerca de lo que es dos términos. Uno va a ser lo que es las anemias de células falciformes, y lo que es las formas rasgos de células falciformes. En la imagen en la imagen vamos a ver que arriba ambos padres son portadores de lo que es enfermedad de células falciformes. Cada uno tiene un gen, por ejemplo, de hemoglobina A y un gen de hemoglobina S. Esto va a significar, por ejemplo, que, como podemos ver, va a haber una posibilidad de que uno de los
4 va a heredar lo que son los 2 genes normales de lo que es esta hemoglobina A que tiene los padres y no va a tener ningún rasgo de enfermedad, va a ser más que todo normal o no se va a ser, no va a haber presencia de estas enfermedades de células falciformes. Mientras que en los otros 3 niños, por ejemplo, va a haber una probabilidad de que uno de 2 va a heredar el gen de la hemoglobina anormal y va a generar, y también va a heredar lo que es esta hemoglobina S, que va a ser más que todo patológica. Y este niño, el hijo va a tener lo que es el rasgo de lo que es tanto células falciformes y también va a ser portador de lo que es la hemoglobina S. Y esto vamos a llamar lo que es el rasgo de lo que es la hemoglobina S. Que al menos uno tenga un gen dentro de esta cadena de hemoglobina S. Aparte de eso, hay otros 2 niños más que hay otra probabilidad en la que uno de estos 4 niños pueda heredar los 2 genes S. Y este niño tiene ya también lo que llamamos lo que es la enfermedad de células falciformes o anemia falciforme, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, continuando con esta hemoglobinopatía, vamos a ver que rasgos falciformes o drepanocitos se van a caracterizar en su clínica más que todo porque van a ser asintomáticos. Aparte de esto, vamos a ver que aparte de eso, en el libro menciona que también podría haber lo que es la hipoxia, la infección o lo que es o una deshidratación. Y esto se va a ver a través de lo que es la falciformación in vitro. También se puede, dentro de esto podemos ver también características de lo que es hematuria. El hemograma en estas personas van a ser normales. Y la característica más que todo de esta va a ser que la prueba de escrutinio va a ser positiva. En cuanto a lo que es la electroforesis, la hemoglobina A va a ser más que todo el 50 al 70% va a ser más. La aparición de esta y de la hemoglobina S va a ser un poco menos. Y aparte, como ya mencioné antes, vamos a ver lo que es la forma de Hoz de la hemoglobina, ¿no? Aparte, habla también de lo que es la anemia falciforme. En cuanto a lo que es la clínica, en este caso los pacientes van a ser asintomáticos la segunda mitad de lo que es el primer año de vida, pero en el periodo fetal y postnatal va a haber una hemoglobina F que va a estar atenuando lo que es la falciformación. Y aparte de un poco entre lo que es mayor a 4 meses van a ser un poco, los síntomas de estos van a ser agudos y cuando va en adolescentes o en adultos, la clínica de estos pacientes van a ser un tanto crónicos. Dentro de las agudas vamos a ver, por ejemplo, lo que es la crisis oclusivas, dolores vasoclusivos. Aparte de eso vamos a ver crisis a nivel cerebral, también vamos a ver crisis pulmonares, abdominales. Y vamos a ver también lo que es la anemia hemolítica compensada, que podemos dentro de esta ver lo que es anemias aplásicas, secuelo esplénico o lo que es el hiperhemolítica. Aparte también habla acerca de otros que van a ser más que todo el priapismo y lo que son las infecciones. El priapismo más que todo va a ser una emergencia médica. Aparte vamos a ver infecciones que se va a dar más que todo por gérmenes que van a estar encapsulados, como lo que es el parvovirus, la influencia del H1N1, de lo que es el Zika, también se vio en casos de malaria, de lo que es Streptococcus, Haemophilus influenzae, también de lo que es la Neisseria, del Mycoplasma pneumoniae y de lo que es la Chlamydia pneumoniae. Dentro de lo que es enfermedades crónicas que se va a dar más que todo en adolescentes y en adultos, el crecimiento va a haber alteraciones a nivel de lo que es el crecimiento y el desarrollo, va a haber algún retraso en el crecimiento de algunas poblaciones, vamos a ver complicaciones esqueléticas como lo que son las dactilitis y lo que es la osteoporosis, algunas retinopatías por la obstrucción que va a haber, que ya mencioné antes, y puede ocasionar también isquemias. Va a haber también hipertensión pulmonar, va a haber también disfunción a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo, va a haber complicaciones renales, como lo que es insuficiencias renales, infartos o carcinoma, en lo que es carcinoma renal
medular y hematuria que va a ser no dolorosa. Aparte de esto, van a caracterizarse también por la aparición de úlceras en lo que son las piernas. Van a haber trastornos trombóticos como por lo que es la hipercoagulabilidad por esa obstrucción que verán, que ya mencioné. Y en el embarazo, al menos en el primer trimestre, va a haber el síndrome torácico agudo y lo que es la preeclampsia. Siguiente, por favor. El cuadro que ven ahí, más que todo, sería un resumen de lo que son tanto lo que son la clínica aguda y lo que es la clínica crónica, y lo que ya mencioné de lo que es la anemia falciforme. Dentro de lo que es la anemia falciforme, en cuanto a lo que es el laboratorio, esta va a ser normocítica, normocrómica. La hemoglobina va a estar entre un rango de 5 a 10. Aparte también vamos a ver lo que es esta característica en el frotis de sangre periférica, que va a ser más que todo la forma de os, de lo que es el hematíe. Aparte también otras características que se van dentro de este frotis va a ser lo que es los eritroblastos van a ser circulados más que todo, y aparte van a estar punteados basófilos. Vamos a ver también la presencia de lo que es los cuerpos de Howell-Jolly, y esto se va a caracterizar más que todo en un vaso atrófico. Aparte de otros estudios que se va a hacer, lo que son el hemograma, que vamos a ver lo que es los reticulocitos también se van a encontrar altos, la leucocitosis, trombocitosis. También vamos a ver un aumento en lo que es el lactato deshidrogenasa, que se va a caracterizar por esta hemólisis que ya mencionaron al inicio mis compañeros. Lo que es el estudio también que se va a dar es lo que es la electroforéticos o cromatográficos, o la electroforesis de esta hemoglobina, en lo que es la banda de hemoglobina esa por la que se caracteriza más que toda esta enfermedad, que puede evolucionar lentamente a una hemoglobina F. Y más que todo se va a ver un aumento en lo que es la hemoglobina A. Y ya, siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es el tratamiento, se va a basar más que todo en lo que es el diagnóstico precoz, o más que todo ayudar al paciente o tratar de diagnosticar precozmente al paciente y a los familiares sobre lo que es en la clínica más o menos. Y aparte se va a ver también lo que es el manejo desde el nacimiento, no más que todo manejo con el paciente. Y podemos ver algunas posibilidades terapéuticas, por ejemplo, como los antibióticos. Más que todo en los niños se debe comenzar con el tratamiento de penicilina o lo que es la eritromicina. Y después, en cuanto a lo que es también lo que son las vacunaciones o preventivas, más que todo para lo que es el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y lo que es el Haemophilus influenzae, o también vacunas antigripales contra virus inactivos, y lo que es vacunas contra lo que es la hepatitis B. También en algunos casos para el manejo de lo que es el síndrome febril hay que recordar al paciente que se debe considerar emergencia médica cuando una fiebre es mayor a 38.5 y se debe acudir a urgencias, ¿no? Otro también es el suplemento vitamínicos como el ácido fólico, lo que es la vitamina D y lo que es el calcio. Otro que vamos a ver lo que es la hidroxura, que va más que todo a disminuir lo que son cualquier complicación en lo que es esta enfermedad, y va a disminuir también lo que es para el aumento que está viendo lentamente en lo que es la hemoglobina F, y la disminución ayuda para disminuir lo que son los neutrófilos y para la activación de esto. Transfusiones, mejorar lo que es la oxigenación y disminuir esta hemoglobina S que se da, ¿no? O el porcentaje de hemoglobina S, y disminuir las complicaciones como ictus o síndromes torácicos agudos. Tromboprofilaxis, lo que requiere más que todo reposo, en las personas que más que todo están que requieren reposo,
profilaxis antitrombótica. En cuanto a lo que es factores estimulantes de crecimiento de granulocitos, este va a estar contraindicado ya que puede ocasionar algún fallo orgánico o tal vez la muerte. Trasplantes de progenitores hematopoyéticos es más que todo el único tratamiento curativo y aumenta lo que es la supervivencia. Y solo se indica en lo que es la anemia falciforme, pero en estado grave, y en pacientes menores de 16 años. La terapia genética, que es más que todo la corrección definitiva de lo que es esta enfermedad, y otras estrategias nuevas que están apareciendo, que es el aumento de lo que es la hemoglobina F con pomalidomida, y también el uso de inhibidores de lo que es la molécula de adhesión para disminuir estas inflamaciones, estas obstrucciones, ¿no? Siguiente. Antes de que continúen, chicos, a ver, algunas preguntas. Entonces, hemos visto las hemoglobinopatías, ¿no? Hemos visto la hemoglobina, la anemia falciforme o el rasgo talasémico. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a encontrar es, digamos, haciendo un resumen de la fisiopatología y anemia hemolítica, y van a ver, dependiendo los casos, crisis vasoclusivas. Por eso es que acá en la diapositiva su compañera nos ha explicado síntomas que pueden ser sintomatología aguda y crónica, pero dependiendo básicamente de estas crisis vasoclusivas y de la hemólisis, ¿no? Por eso no nos ha hablado de crisis cerebrales o de problemas pulmonares, abdominales, de problemas a nivel del vaso, porque el vaso porque hay infartos, ¿no? A nivel del vaso, y es como si le hubiéramos hecho una esplenectomía al paciente. Entonces, la clínica, si ustedes deducen todo lo que nos ha presentado, es básicamente por esas crisis vasoclusivas y por la anemia hemolítica, ¿no? Haciendo un resumen. Ahora, si son heterocigotos, ya sabemos que es un rasgo falciforme, pero si son homocigotos van a ser una anemia falciforme, que es básicamente la hemoglobina S se produce por una variación en los aminoácidos, ¿no? Del gen beta. Y eso va a dar origen a esta hemoglobina S, que no es una hemoglobina que tengamos normalmente. Y esto va a ocasionar que, digamos, que hayan en la lámina periférica, por ejemplo, acá podemos ver estos glóbulos rojos en forma de hoz, que son característicos de esta anemia hemolítica, ¿no? También, aparte, habrán los cuerpos de Howell-Joly, punteado basófilo, como dice ahí. Pero, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de anemia falciforme? Marcia. Doctora, lo que es el frotis de sangre y lo que es el hemograma más que todo, uno porque es normocítica normocrómica, no va a haber alteración tanto en lo que es la hemoglobina, pero en los reticulocitos, los leucocitos y trombocitos sí, por lo que es la inflamación, pues. Y más que todo el frotis de sangre periférica, ¿no? La característica en forma de hoz, de la hematía en forma de hoz. Claro, pero eso no nos va a hacer el diagnóstico definitivo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Sí, doctora, por la electroforesis. Claro, muy bien, la electroforesis. No, la lámina periférica, el hemograma, obviamente va a haber anemia, ¿no? En el hemograma hay anemia severa incluso. Eso nos va a hacer sospechar, pero el diagnóstico se hace por la electroforesis. Entonces, ¿cómo va a estar? ¿Qué cosa va a haber en la electroforesis, Marcia? Si es un rasgo talasémico y si es una anemia falciforme. ¿Cómo va a estar la hemoglobina S? Más que todo va a estar... va a haber una banda de lo que es la hemoglobina S que va a emigrar más que todo una hemoglobina F. Y más que todo en lo que es la hemoglobina A2 va a estar aumentada. Y en algunos se va a caracterizar que no hay hemoglobina A. Claro, pero va a depender. Si es una anemia falciforme, la hemoglobina S va a estar mucho más alta. Ahí dice en tu diapositiva, ¿no?
puede ser hasta 75 a 95%, si es una anemia falciforme, pero si es un rasgo falciforme, que muchas veces pueden estar hasta asintomáticos, la hemoglobina S está en mucho menor porcentaje. Puede estar en un 30% y el resto ser solamente hemoglobina A normal. Esa es, digamos, la diferencia en la electroforesis entre una hemoglobina, entre una anemia falciforme y un rasgo falciforme. Entonces, no olvidar que el diagnóstico se hace por electroforesis. Ahora, en cuanto al tratamiento, será el tratamiento también, así como la clínica es multivariada, también el tratamiento, ¿no? ¿Por qué les damos antibióticos? Porque tienen un mayor riesgo de hacer infecciones por bacterias encapsuladas, por eso hay que usar vacunas para ellos, hay que tratar también si hacen fiebre, hay que hospitalizarlos, hay que hidratarlos, darles oxígeno. Muchas veces de repente si necesitan transfusión, como están hemolizando hay que darles ácido fólico, y la hidroxiuria es un medicamento que se usa como quimioterápico, que se usa en estos pacientes para incrementar la hemoglobina fetal, porque esta hemoglobina, para incrementar la síntesis de la hemoglobina fetal, porque esta hemoglobina fetal tiene menos afinidad por el oxígeno. Entonces va a mejorar, digamos, la clínica. Pero estos son tratamientos, digamos, que hay otros medicamentos que ya se usan ahora, pero son medicamentos para controlar las crisis vasoclusivas, la hemólisis, pero no son curativos, ¿no? Digamos, si queremos curarlos, tendríamos que someterlos a un trasplante de médula ósea, un halogénico, ¿no? Pero esto solamente se ha indicado, digamos, en casos severos, ¿sí? Entonces, esas son las anemias falciformes, que son hemoglobinopatías estructurales. También hay la hemoglobinopatía C, por ejemplo, que son mucho más raras, ¿no? Entonces, ahora todavía nos falta el tema de talasemia, lo vamos a pasar para la siguiente clase. Chicos, a ver, voy a tomar la asistencia antes de terminar la clase. Un ratito. Aval, Ruth, Alarcón. Presente, doctora. Me confundí, estaba prendiendo cámara. ¿Quién me habló? Estoy con la lista. Aval, doctora, disculpe. Alarcón, no está, ¿no? Altamirano. Álvarez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bandera. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bustamante. Calla. Presente, doctora. Buenas tardes. Calla, presente. Cascamaita sí está, ¿no? Sí, doctora, presente. Caviedes. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Chuchullo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuellar. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cusi. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cusi Guamán. Cutipa. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Dávalos. Delgado. Presente, doctora. Buenas tardes. Delgado Kiara o Delgado Ana. Delgado Quispe, Claudia, doctora. Delgado Villa también, doctora. Presente. Fernández Figueroa. Chicas, creo que recién están entrando a la Presente, clase. doctora. Fernández Figueroa. Presente, doctora. Buenas tardes. Flores, Salvador. González, Gerald. Presente, doctora. Buenas tardes. Guevara, Cristian. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Alanoca, Quispe. Presente, doctora. Buenas tardes. Hermosa, Patricia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán, Ana Paola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán, Stephanie. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamaní, Cristel. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Labra, Rosemary. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Monzón, Jan. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Oblita, Jeremy. Buenas tardes. Quecaño, Lucero.
Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe, Cuba. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Quispe, Camila. Salazar, Luana. Salazar, Charles. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez, Valera. Picona, Salas, Sheila. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Tizo, Jariana. Presente, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tribeño, Yajaira. Presente, doctora. Buenas tardes. Tuero, Harold. Vargas. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vargas, Rodrigo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez, Peralta. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vignati, Lady. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Yarin, María. Fernanda. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos dieron el examen, ¿no? Los 43. ¿Sí? Ya, chicos, muy bien. A la próxima clase vamos a continuar con el tema de talasemias, ¿ya? Que todavía nos falta. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Buenas tardes.